¿Cómo son las escaleras en tus centros de trabajo? ¿Cuentan con barandal? ¿Tienen cintas antiderrapantes en los bordes? En la gran mayoría de los centros de trabajo se cuentan con escaleras. En ese sentido, estas deben de tener una serie de características para cumplir con los requisitos exigidos por la norma. Para empezar, la distancia libre medida desde la huella de cualquier escalón hacia el techo debe de ser de 200 centímetros o mayor. Las escaleras del centro de trabajo deben de tener un ancho constante mínimo de 56 centímetros en cada tramo recto, y en ese caso estar señalizadas para prohibir la circulación simultánea en contraflujo. La huella de un escalón en sus tramos rectos debe de tener una longitud mínima de 25 centímetros de área de contacto, y el peralte, es decir, la distancia entre cada escalón, no debe de ser mayor de 23 centímetros. Las huellas de las escaleras deben de tener el mismo ancho y todos los peraltes la misma altura con una variación máxima de más menos 0,5 centímetros. En las escaleras que cambian de dirección o en las denominadas de caracol, el peralte siempre debe de ser de la misma altura. Bien, las orillas de los escalones de las escaleras deben de ser redondeadas y las huellas de los escalones deben de contar con materiales antiderrapantes. Métodos de verificación en una inspección. Que las escaleras angostas y de tramos rectos cuenten con un ancho constante mínimo de 56 centímetros y que existe señalización para prohibir la circulación de más de una persona a la vez en contraflujo. Se debe de verificar que huellas y peraltes cuentan con las mismas dimensiones y cuando se trate de escaleras con cambios de dirección, los peraltes tienen que ser de la misma altura. Tenemos que verificar que las huellas tienen un mínimo de 25 centímetros de ancho, que los peraltes tienen una altura máxima de 23 centímetros y que las orillas están efectivamente redondeadas, que la distancia entre piso y techo de cualquiera de los escalones es de más de 2 metros y que los escalones cuentan con material antiderrapante. La condición antiderrapante de los escalones se cumple ya sea porque los materiales de construcción hacen esa función o porque se les adicionan materiales para ello. Bien, veamos ahora otro tipo de escaleras, las escaleras de emergencia exteriores. Estas deben de tener ciertas características especiales además de las anteriormente mencionadas. Deben de ser de diseño recto. Deben estar diseñadas para drenar con facilidad los líquidos que en ellas pudieran caer y evitar su acumulación. Deben estar fijas de forma permanente a todos los pisos, excepto en el inferior en caso de que sean plegables. En ese sentido, deben de estar diseñadas de tal manera que al accionarlas desciendan hasta el piso. Deben estar señalizadas en sus accesos y en cada piso debe de haber una puerta al mismo nivel. Esta puerta de acceso debe de abrir en la dirección normal de salida de las personas. Los cerrojos de estas puertas de emergencia deben de ser de fácil accionamiento y abrir desde dentro. Es indispensable también que éstas cuenten con un mecanismo de cierre automático que permita el libre flujo de las personas durante una emergencia. Bien, todos estos puntos se tienen que verificar en una inspección de conformidad, desde que sean de tramos rectos, que se encuentren libres de obstáculos, que cada piso de un edificio tenga acceso a ellas, que sean de fácil drenado, que sean resistentes y de materiales antiderrapantes, y en caso de ser necesario, contar con descansos, que se encuentran fijas a la estructura del edificio en todos los niveles, excepto el primero en caso de ser plegables y que al accionarlas bajen hasta el suelo, que cada uno de los accesos a las escaleras de emergencia se encuentre debidamente señalizado. El patrón puede exhibir también una bitácora o registro de los mantenimientos en donde se constate que estos se realizan al menos cada 6 meses en caso de ser necesario. Estos registros deben indicar, como mínimo,
la fecha de realización del mantenimiento, el tipo de mantenimiento realizado, además de los nombres y firmas de las personas involucradas en tal actividad. Bien, se debe de verificar también que las puertas de acceso a las escaleras de emergencia abren hacia afuera, es decir, en el sentido de la salida hacia el edificio. Estas deben de operar en todo momento sin que existan medios que obstruyan u obstaculicen su accionamiento y deben de recibir mantenimiento al menos cada 6 meses. Bien, vamos a hablar ahora de otro punto importante, los barandales. Los barandales de las escaleras deben de tener al menos una baranda dispuesta paralelamente a la inclinación de la escalera. No debemos confundir la baranda con el barandal en general. Las barandas son las estructuras internas paralelas al pasamanos. Bien, el pasamanos debe de estar a una altura de 90 centímetros con una variación no mayor de más menos 10 centímetros. Los balaustres o soportes deben estar colocados cada 4 escalones en caso de que existan balandras. En caso de que no exista balandra, se deben de colocar balaustres en cada escalón. Los pasamanos deben de ser continuos, lisos y pulidos, y en caso de que estén sujetos a la pared, deben estar fijados por medio de anclas aseguradas a la parte inferior. Estas anclas deben de tener una longitud suficiente para que exista un espacio libre de por lo menos 4 centímetros entre los pasamanos y la pared o cualquier saliente, sin interrumpir la continuidad de la cara superior y el costado del pasamanos, en caso de que estén fijados por anclas. Bien, en escaleras con un ancho de 3 metros o mayor, se debe de contar con un barandal intermedio y uno en cada extremo. Esto, en la mayoría de los casos, se da con escaleras al aire libre o externas. En caso de escaleras cubiertas con muros en sus dos costados, se debe de contar con al menos un pasamanos en cualquiera de los dos lados. Un edificio debe de tener siempre escaleras o rampas peatonales que comuniquen todos sus niveles, aun cuando existan elevadores o escaleras eléctricas.